Si alguien tiene testimonio o palabra, el púlpito está disponible para que pase. Si no hay nadie, hermanos, continúo con la predicación. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 22 al 26. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos, hace 2016 años, nuestro Señor Jesucristo fue coronado rey. Fue coronado rey, pero no pudo gobernar su reino porque inmediatamente Él puso su vida para redimirnos de nuestros pecados. Si me acompañan, hermanos, estamos aquí en 1 Corintios, pero vamos rápidamente nada más a un versículo del Evangelio de Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Hace 2016 años, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue coronado Rey de Israel, Rey de los Judíos, con una corona de espinas, pero no pudo gobernar ese reino, porque de inmediato Él pagó por nuestros pecados, para que así tuviera el perdón su pueblo y pudiese tener el perdón los gentiles que ahora pasan a ser su iglesia. Todos los gentiles, que ya bien sabemos que todas las naciones que no son del pueblo de Israel son los gentiles, esos pasan a ser su iglesia, y todo judío o todo israelita que cree en Jesucristo pasa a ser de la iglesia. Entonces, hace 2016 años, Él es coronado Rey de los Judíos. Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Dios tiene que darle el reino para que reine Jesucristo, y eso lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que Jesucristo reinará 1000 años. Entonces, ahorita continuamos con Corintios para ir explicándolo. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como cuando Satanás persuade a Eva para que coman del fruto prohibido, y de esa manera al comerlo todo el género humano murió. Así en Jesucristo, al creer en Jesucristo, todos viven. Es lo que está explicando aquí la palabra de Dios. Luego el 23.
pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí lo está dando por orden. Dice que se va a vivir, pero con un orden. Cristo, cuando resucitó, Él fue el primero. Cristo, el primero en vivir la resurrección. Dios lo levanta de entre los muertos al tercer día. Luego dice las primicias. Las primicias son cuando los sepulcros se abrieron y fueron a visitar la ciudad. Y muchas gentes los vieron a estos. Cuando Jesucristo resucitó, este tipo de gente, no dice la Biblia cuántos, pero que los sepulcros se abrieron y fueron a visitar a la ciudad. Esas son las primicias de Jesucristo. Va a un orden: Cristo primero, luego las primicias, luego continúa y dice: luego los que son de Cristo. Todos aquellos que hemos confesado que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y guardamos su palabra, estos son los que son de Cristo. En un resumen, nosotros que estamos aquí en la congregación somos los de Cristo. Todos los que están en otras congregaciones cristianas son los de Cristo. Luego dice: en su venida. Él va a venir por segunda vez. Pero esa vez que viene por segunda vez, Él no viene a ningún lugar de gentiles. Él va a llegar a aquel mismo lugar donde lo vieron partir los apóstoles, donde se acercan los ángeles o dos personas con vestiduras blancas y les dicen: a este Jesús que han visto partir, así mismo le verán regresar. Ahí es donde Jesucristo viene en su segunda venida, y esa segunda venida es allá en Israel, en el monte de los olivos. Allí es donde llega Jesucristo en su segunda venida. Luego dice, el 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya tiene la iglesia y ya tiene al pueblo de Israel, en ese momento Jesucristo entrega a Dios su iglesia y a Jerusalén, que pasan a ser parte de aquella Jerusalén celestial, en la cual habla la palabra de Dios que ahí no entra cosa inmunda. Luego, el 25: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Qué bonito. Se te corona rey de los judíos, se te hace toda la fiesta con una corona de espinas, se te da un título, pero no gobiernas tu reino. Ni un solo ratito gobiernas tu reino. Por eso aquí dice la palabra de Dios que Dios exige que justo es que Jesucristo reine en Israel, y va a reinar 1000 años. Luego, el 26 lo dice: justo es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y nos describe a ese enemigo terrible, que ni siquiera es Satanás, el enemigo terrible de los hombres. El enemigo terrible de los hombres es la muerte. Es a la que el hombre le teme tanto. Por eso el apóstol Pablo nos da una enseñanza tan grande, que todos aquellos que hemos creído en Cristo y que hemos nacido de nuevo, no tememos a la muerte, porque el morir es estar presentes en Cristo. Pero eso lo entendemos cuando nos convertimos a Cristo, porque cuando estamos allá en el mundo nos da un pavor la muerte.
Yo no digo que ahorita uno no quiera dejar de estar aquí, porque el mismo apóstol Pablo dijo, si me quedo para servir al Evangelio, y si parto, presente en Cristo. De las dos maneras era beneficioso para él. El partir para él era lo máximo, pero el quedarse tenía tanto que escribir para que nosotros pudiésemos entender lo que ahorita predicamos y entendemos de su palabra de Dios. Entonces, ese enemigo tan difícil para los hombres es el último que ya no va a existir. Y ese enemigo va a terminar al final del milenio, al final de los 1000 años de Jesucristo gobernando Israel. Ahorita voy ahí para que lo pueda yo explicar, ¿verdad? Entonces, ese postrer enemigo, dice el 26, el último, quiere decir, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la gran Jerusalén, ahí se acabó la muerte. Esa Jerusalén que desciende del cielo, ahí la muerte ya no tiene ninguna potestad. Ha sido derrotada y no, es más, ya está en el lago de fuego. Entonces, hermanos, si me acompañan al libro de Hechos, del capítulo 1, versículo 9 al 12. Amén, hermanos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí, hermanos, de donde Jesucristo partió al cielo, ahí es donde va a llegar a Israel para gobernar los 1000 años. Pero para eso tiene que haber arrebatado a la iglesia. Después de que Jesucristo haya arrebatado a su iglesia, pasa la semana 70 de la gran tribulación, y en ese momento, al estar finalizando la semana 70 de la gran tribulación, Jesucristo desciende en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el caballo blanco, con un ejército con vestiduras blancas, que es la iglesia, y llega al monte de los olivos en Israel. Luego, si me acompañan, hermanos, a Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 8. Amén, hermanos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Nectalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí, hermanos, es el final de la gran tribulación, cuando se está sellando a israelitas, a judíos nada más. Ellos deben de tener un sello donde especifica que son de Dios y que son de Cristo, porque ellos están dando testimonio allá en Israel. Allá en Israel están dando testimonio de que son los sellados de Dios. Es el final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque estos 144,000 estarán reinando con Jesucristo en el milenio. Estos 144,000 andarán con Cristo y ellos estarán como humanos. Ellos estarán en carne. Ellos no estarán como estará la iglesia con cuerpo celestial. Ellos aún van a seguir siendo como somos nosotros ahorita. Ellos no han sido transformados, como dice el apóstol Pablo. Ellos, los 144,000 normales, humanos, en Israel, esperan la llegada de Jesucristo en su segunda venida. Si vamos a Apocalipsis 14, del 1 al 5, aquí están otra vez los 144,000 esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 14, del 1 al 5: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas, que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron los redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida desciende, se escucha un canto que no lo puede entender nadie más que solo los 144,000. Ellos escuchan el canto, y al escuchar el canto al unísono ellos empiezan a cantarlo simultáneamente. Todos los demás no lo entienden. Ahí está los 144,000 que van a andar con Jesucristo a donde quiera, dice la palabra de Dios. Siguen a Jesucristo a donde quiera que va. Luego dice en el 2, dice: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban su arpa. La música lo describe Juan como de arpas. Es lo único que él se esfuerza por describir, que arpas. Posiblemente traía otros sonidos más, pero Juan nada más logra comprender arpas. Es bonito. La música de arpa, está escuchando el canto, y dice que solo los 144,000 lo podían escuchar. Dice, y luego el 13,
cantaban un cántico nuevo. O sea, cuando dice un cántico nuevo, ese canto no se escuchó jamás para que alguno por ahí dijera, pues ese me lo sé y yo lo canto también. No, porque para eso fueron los sellados, para que ellos no murieren, porque ahí los ángeles iban a destruir infinidad de gente. Luego dice, y delante de los 4 seres vivientes, el mismo 3, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Luego dice el 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, nunca tuvieron sexo, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí que quede claro, ellos son judíos. Aquí no hay gentiles, porque ya en este momento la iglesia ya fue arrebatada. La iglesia ya está en el tercer cielo, esperando descender con Jesucristo en el Apocalipsis 19, con un cuerpo ya celestial. Luego, el 5, o sea, aquí explica pues también el 4, que estas 144,000 que fueron perdonados entre los hombres de la tierra como primicias, los primeros que van a entrar al reino milenial como hombres anormales como nosotros, no como la iglesia que ya está en cuerpo celestial. Para Dios y para el Cordero, lo termina. Y luego en el 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estas personas dieron un buen testimonio y jamás dijeron mentira o algo que afectara o que ofendiera. Entonces, hermanos, aquí está, ellos son judíos. Los 144,000 son judíos, pero ¿qué? ¿Solo 144,000 van a estar en Israel y solo Jesucristo va a reinar con 144,000? No. Aún hay más todavía, hermanos. En Apocalipsis 11, del capítulo 4, del versículo 3. 11, Apocalipsis 11, del 4 al 13. Amén, hermanos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Hasta ahí, hermano. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto que acabamos de ver ahorita, hermanos, va a acontecer en la gran tribulación en Israel.
ahí está aconteciendo que estos dos testigos que están dando testimonio, acontece esto en la semana 70, que es la gran tribulación, pero en los 3 años y medio, el principio de la tribulación, porque los 144,000 es al final de la gran tribulación de los 7 años de la semana 70. Aquí ellos al principio, los 3 años de la gran tribulación, estos dos testigos que muchos predicadores se atreven a decir que puede ser que es Elías, Moisés o Juan el Bautista, estos dos testigos, ellos están predicando arduamente a Israel en la gran tribulación, porque allí en Israel en la gran tribulación va a estar el anticristo, va a estar sentado en el trono de Jesucristo ya habiendo reconstruido el templo, y estos dos testigos van a estar diciéndoles al pueblo de Israel que Jesucristo aún viene, que lo que están viendo ahí es una falsedad, es una abominación lo que están viendo sentado en el trono de Jesucristo, que es el anticristo. Entonces, estos dos testigos pasan predicando lo que ellos, la instrucción que tenga de Dios para predicar a Israel, y dice que lo enseñan así, el 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Así lo describe, que dice en pie. ¿Por qué? Porque la iglesia ya partió, la iglesia ya fue arrebatada. Ya no tiene nuestro Señor más servidores aquí en la tierra. Ya predicadores, estarán los predicadores de un falso Cristo, pero ya no estarán los predicadores de Cristo Jesús. Entonces, en ese momento los únicos que quedan son estos 2 testigos para Israel nada más, porque aquí a los gentiles van a quedar un montonal de iglesias apóstatas y van a seguir los 1000 años, los 1007 años que faltan. Ellos van a seguir predicando, ellos van a seguir cante y cante, santo, santo, pero ya eso es irreal, eso ya no va a dar ningún fruto, porque ellos van a empezar a ver lo que sí es en realidad, ya que no esté al amparo de Dios. Entonces, aquí en el 4 dice eso, dice así: y si alguno, el 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, deberá morir de la misma manera. Ellos traen ciertos poderes dados por Dios para poder dañar a aquellos que les quieran hacer daño. Luego dice en el 6: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ellos, esto que dice este versículo, lo habrán hecho en Israel cuantas veces quisieron. Cuantas veces quisieron, evitaron que lloviera. Cuantas veces quisieron, provocaron en las aguas lo que especifica aquí la Biblia, que lo convierte en sangre. Y el pueblo de Israel nunca entendió. Aún en la gran tribulación, con estos 2 testigos que traen un poder indescriptible de Dios, no entenderá Israel en ese momento. Luego dice el 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice, cuando hayan acabado su testimonio. Ellos ahí están solo dando testimonio. Señores, somos de Dios, hacemos esto, hacemos lo otro. Entiéndanos, vean que sí tenemos, Dios nos da ese poder, pero no creyeron, no lo entendieron con ellos tampoco, y hasta que terminan su testimonio, que es 3 años y medio en la semana 70, ahí el mismo Satanás es quien les quita la vida. Es lo que dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Porque aquí la bestia, dice la palabra de Dios, que ya está atada por un ángel
por orden de Dios por 1000 años y la arreglarán. Pero aquí explica que la misma bestia subirá y el 7 hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Con el poder que tienen ellos son vencidos, pero su vencimiento de ellos es para algo. Es para que por fin pueda entender una parte de Israel cuál es el testimonio de estas personas. ¿Por qué? Porque dice en el 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así lo describe, pero es en Jerusalén, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ahí están ellos dando testimonio, y dice la palabra de Dios. En el 9 dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Lo van a ver gentiles, lo van a ver las tribus de Israel, los cadáveres de los 2 testigos, lo van a ver todos los pueblos que ya están ahí, los cadáveres de estos 2 testigos, y van a ver que se va a descomponer su carne, que los gusanos van a brotar de estos cuerpos, que posiblemente algún buitre les extraiga un ojo, como cuando está algo muerto a expensas de las aves. Posiblemente se vea donde los animales estén quitándole esa carne podrida y con gusano a estos 2 cadáveres. Pero ¿qué dice la palabra? Lo dice: verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Como que desean que se acabe toda la carne y quede solo el esqueleto. Luego, en el 10 dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, aún aquí en Israel no se quiere entender de que a quien coronaron sus padres, de los que estén viviendo aquí ahorita, coronaron a Jesucristo, Rey de los judíos. No van a querer entender todavía, y se gozan y permiten que todo aquel que les hable de Cristo sea destruido. Entonces dice que estas 2 personas los habían atormentado. ¿Qué es atormentar? Estas personas, para que sientan, es como cuando nosotros les predicamos la palabra a los inconversos, y los inconversos hasta nos dicen: ¡ah! ¡Basta! Respete mi religión, yo respeto la de usted. Eso es lo primero que contestan, como que si la palabra de Dios fuese una religión, fuese algo que los hombres decidimos, cuando la palabra de Dios es lo que aquí está escrito. Así mero estas personas van a estar sintiendo que son atormentados por los 2 testigos. Luego, el 11: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Para esto estaban aquí los testigos. No sirvió el que pudieran convertir en sangre las aguas y los ríos. Eso no le sirvió al pueblo de Israel. No le sirvió que paró y ya hubo sequía y no llovió jamás y estaban muriéndose de sed. Tampoco sirvió. Cuando ellos dijeron: pues ahora que llueva otra vez para que se les quite sed, tampoco sirvió. Lo único que sirvió, dice,
fue esto que con sus propios ojos, porque estaban como buitres, como hienas, observando cómo los buitres reales despedazaban y destrozaban esos cuerpos. Solamente ahí, para ese fue el testimonio. Cuando ellos ven que aquello putrefacto, como cuando aconteció con Lázaro, que vendado y putrefacto Lázaro salió, así mismo ahí van a estar viendo ellos por sus propios ojos que se restaura todo, y que ya está restaurado todo y se eleva. Ese testimonio es el que a este pueblo le hace entender. Dice: y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ahí se atemorizaron. Luego dice el 12: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subí acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. Por si faltaba poco, para eso que quedaron impresionados, tal vez con el llanto en los ojos, Dios manda un terremoto todavía. Y terminan, entiendo, espantados como un animalillo cuando está acorralado. Y después de eso, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y hubo pérdidas humanas. Y lo dice la palabra de Dios, que los que murieron en número fueron de 7,000 hombres. 7,000 hombres tuvieron que morir, aún en el momento de que estas personas ya se habían aterrorizado, ya se habían atemorizado. Supongo que ya estaban como cuando me pasó a mí, cuando empiezo a convertirme, a querer creer en Dios, pero que todavía a uno le falta valor, porque piensa uno que Jesucristo no es poderoso para quitarnos todo lo inmundo que somos. Entiendo que posiblemente así estaban el pueblo de Israel cuando murieron los 7,000 hombres, dice que esto es lo relevante. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En ese momento, cuando alguien da gloria a Dios, es porque esa persona ya siente algo por Dios. Porque mientras estas personas aún, aquí estos que dieron gloria a Dios, es un grupo más de judíos que se adhiere a los 144,000. Entonces, estos judíos, si quisiéramos hacer cuentas, pero a veces en la palabra de Dios las cuentas, nosotros, Daniel no pudo entender varias cosas teniendo un super talento, menos nosotros que lo podamos entender. Pero si quisiéramos hacer cuentas, dice que murieron 7,000, que es el 10% de la ciudad. Si estuviéramos hablando de un entero, según los cálculos que yo hice, 73,000 personas creyeron en Dios ahí y alabaron a Dios. Pero yo sé que son más. ¿Por qué son más? Porque también faltan los hijos, la hija de Jacob, Vilma tiene una hija, Jacob, de los 2 hermanos, Dilma o Vilma, no recuerdo ahorita el nombre bien. Entonces hay más, pero esos sí. Creo que tienen que ser muchos más, hermano, porque sí, esa es una cantidad bastante, porque por lo siguiente, cuando está hablando de que dice en el 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. O sea, tribus, lenguas y naciones, está hablando prácticamente de toda la humanidad.
¿cómo se explica uno que pueda suceder eso si no tiene que ser en un tiempo como el actual, donde a través de la televisión, a través de las redes sociales y todo eso, la información se va a poder llevar a todas tribus, lenguas y naciones? Que sí que se va a saber en todo el mundo, lo van a ver en todo el mundo eso. Y luego aparte pues también van a ser testigos de cómo estos dos seres cobran vida y son levantados. Sí, para entonces necesariamente en el mundo va a haber mucha gente que va a tener la oportunidad de repetirse a través de este testimonio, aunque se dé en Israel. Sí, gracias, hermano. Entonces yo entiendo que es demasiadas personas, porque aquí estamos hablando de judíos, los únicos que van a quedar para lo que vengo ahorita a explicar, lo que es el reino milenial de Jesucristo. Ya nada más oportunidades para puro israelita y para puro judío. La oportunidad se acabó para los gentiles cuando fue el arrebatamiento de la iglesia, porque si no, no tendría ningún sentido el continuar más y más. Si hay oportunidad después del arrebatamiento, si hay oportunidad después, ya, entonces pues los quedados van a seguir teniendo alguna oportunidad. Entonces yo entiendo, después del arrebatamiento de la iglesia, esto ya es para puros judíos, para puros israelitas, y ahorita lo voy a dejar claro a donde voy al reino milenial. Es de esta manera. Si me acompañan a Isaías 65, del versículo 17 al 25. Isaías 65, del 17 al 25. Amén, hermanos. Porque aquí, hermanos, ya nuestro Señor Jesucristo desciende en el capítulo 19 de Apocalipsis al Monte de los Olivos. Los 144,000 escuchan el canto, y todos los demás que alabaron a Dios por testimonio de los testigos, de los dos testigos. Aquí en este momento inicia el reino milenial. Aquí ya está, Jesucristo ya descendió en el capítulo 19 de Apocalipsis, ya descendió con su ejército celestial, que es la iglesia, llega al Monte de los Olivos. Ahí los 144,000 reciben a Jesucristo y todo el pueblo de Israel. Y inicia así: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellos voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro
habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de los de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Dios, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Dios. Aquí, hermanos, iniciamos en el 17. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Aquí, la gran Jerusalén que desciende del cielo, donde no entra cosa inmunda, es lo que está hablando el versículo 17. El versículo 17 dice: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, de lo que vivimos aquí en la iglesia, y de lo que Israel estará viviendo en el reino milenial, no se tendrá ya, dice, memoria, ni vendrá al pensamiento. Cuando ya estemos en la gran Jerusalén, la celestial, la que desciende del cielo, donde ahí ya está la iglesia, ahí ya está el pueblo de Israel, ahí ya están los que fueron decapitados en la gran tribulación por dar testimonio de Jesucristo, en ese lugar no tendremos pensamiento de lo que aquí pasó. Todo estará, sabremos quién es mi esposa, o fue mi esposa, o es mi hijo, o fue mi hijo, porque el Espíritu Santo de Dios dirá: Él es quien estuvo contigo. Luego dice la palabra de Dios en el 18: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Aquí ya inicia el reino milenial. Aquí empieza que nuestro Señor Jesucristo le trae una alegría inmensa a Israel, a los judíos, una alegría inmensa que jamás en su vida la han tenido. Nunca en su vida Israel va a tener esa alegría y ese gozo como el que está aquí. ¿Por qué? Porque este ya es el reino milenial. Ya nuestro Señor Jesucristo está en Jerusalén, la iglesia está ahí, ya está, observemos esto, ya estamos nosotros sirviéndole a los apóstoles, que los apóstoles estarán como gobernadores, los 12 apóstoles como gobernadores, y el rey David estará reinando a Jerusalén, y nuestro Señor Jesucristo estará sentado en su trono en el templo como Rey de Reyes. Rey de Reyes porque el Rey David, y Rey de Reyes Jesucristo reinando en su pueblo. Y luego todas las promesas para el reino milenial que le da Jesucristo, dice el 19: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellos voz de lloro ni voz de clamor. En el milenio jamás va a llorar Israel por X problema. Sabemos que las naciones, sabemos que todos los gentiles que ya se quedaron van a quererle hacer guerra, van a quererle hacer daño, pero no va a prosperar absolutamente nada. Ahí está ahora reinando el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como dice Dios, justo es que reine. Luego dice la palabra de Dios en el 20: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Esto lo tengo que dejar bien explícito para que no haya ninguna confusión. Dice:
no habrá más allí niño que muera de pocos días. ¿Por qué? En el reino milenial, los seres humanos pueda que lleguen a vivir como en los tiempos antiguos, como Matusalén, pueda que aquí lleguen a cumplir el milenio completo con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos, como ellos no han sido transformados, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados y transformados. Pero dice la palabra una cosa: no todos resucitaremos, pero sí todos seremos transformados. ¿A dónde voy con que todos seremos transformados? Que los que estemos vivos en el arrebatamiento de la iglesia será transformado a cuerpo celestial, y en Israel no han tenido esa transformación todavía en el reino milenial. Esa transformación la va a hacer Jesucristo al final del milenio. Al final del milenio nuestro Señor Jesucristo va a transformar a los judíos. Entonces lo dice aquí, dice que el niño, no habrá allí niño que muera de pocos días. Ellos, en esos 1000 años, ellos se van a seguir reproduciendo, van a seguir saliendo, porque ellos son humanos. Nosotros, no confundamos, la iglesia, ahí no hay reproducción. Que alguien quiera y diga y enseñe que la iglesia se va a reproducir, eso no es posible. No es posible, porque la palabra de Dios dice en Lucas 20, 28 al 36, si vamos allá, hermanos, Lucas 20, 28, y dejan aquí porque vamos a regresar. Lucas 20, 28 al 36. Amén. Lucas 20, 28 al 36. Amén. Que alguien diga que la iglesia que está presente en el reino milenial va a seguir reproduciéndose, eso no es posible. Aquí la palabra de Dios nos lo explica en Lucas 20, 28, dice, diciendo, maestro, Moisés, diciendo, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos de su hermano, se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento